etiología de diabetes mellitus tipo 1. Ya son temas cortos en realidad. Entonces, cuando nos referimos a diabetes mellitus como concepto, es todo aquel grupo de enfermedades metabólicas que tienen en común o están caracterizadas por una hiperglicemia, es decir, una glucosa por encima de los valores normales. Se refiere a una hiperglicemia de tipo persistente, ¿no? Y en este caso, estos cuadros de hiperglicemia van a ser debidos a tres mecanismos fundamentales. Uno es que exista disminución de la secreción de la insulina por parte de las células beta del páncreas. Es como se da en diabetes mellitus tipo 1, donde hay una deficiencia casi absoluta en la producción de la insulina. El segundo mecanismo es por una respuesta disminuida a la insulina por parte de los tejidos blancos. A eso denominamos la insulinoresistencia. Es decir, hay una producción de insulina que debe actuar como 10, pero al tener este estado de resistencia, pues funciona como si tuviera 7 u 8, por lo cual va a haber necesidad de que tenga mayor producción de insulina. Y el tercer caso es por el incremento de las hormonas contrarreguladoras que se oponen a los efectos de la insulina. Ahí habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, un tumor productor de glucagón, por decirlo, un glucagonoma, como característica de producir niveles altos de glucosa. Eso puede producir diabetes también, ¿no? O lo que hablábamos también de otro tumor que era el tumor productor de hormona de crecimiento, la GH, ¿no? Que aparte de producir acromegalia, podía producir también una diabetes de tipo secundaria, ¿no? Y otros ejemplos, por ahí también tenemos el síndrome de Cushing, ¿no? Un exceso de producción de cortisol también podría llevar a alteraciones de hiperglicemia y también un tipo de diabetes mellitus, ¿ok? Los ejemplos son claros, ¿no? Esta es la epidemiología, ¿no?, de la diabetes en el mundo. Para el año 2012, casi 347 millones en promedio, según la OMS, estaban afectados por la diabetes. Para el año 2025 se esperan alrededor de 540 millones. Las edades están comprendidas entre 40 a 59 años, en promedio pueden ser los 48, pero cada vez se está viendo que van siendo edades mucho más tempranas, ¿ya? De los dos tipos de diabetes, casi el 85 al 95% corresponden a diabetes mellitus de tipo 2, el otro 5 al 10% restante podría ser diabetes mellitus tipo 1. Igualmente, el riesgo de muerte, ¿no?, en pacientes conviviendo con diabetes alcanza un 50%, es decir, de cada dos pacientes con diabetes, uno de ellos va a fallecer por cardiopatía isquémica. Es una afección a nivel global, a nivel mundial. Las causas de muerte, siempre hay que recordar, la primera causa de muerte en el paciente diabético, el infarto agudo de miocardio, lo que denominan la cardiopatía isquémica. En segundo lugar, en 10 a 20% las muertes por insuficiencia renal, pacientes que entran pues a soporte dialítico, terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y lo otro importante es que de los pacientes, de 100% o de cada dos pacientes, uno de ellos a lo largo de su vida va a desarrollar polineuropatía diabética. No hay paciente con diabetes que tenga pues 10 o 15 años que no tenga de algún modo polineuropatía. Por eso es importante el estudio y la prevención de este tipo de pacientes. Los criterios de diagnóstico en realidad no han cambiado, ¿no? Desde el 2019, 2018 tenemos estos mismos criterios. Estos son de la Asociación Americana de Diabetes, del año 2025, es reciente. Uno de los criterios que ahora se considera de elección es la hemoglobina glicosilada. Cuando este valor está por encima de 6.5%, tenemos el diagnóstico. Pero esto también tiene una serie de características o condiciones para la toma. Realmente son pacientes que en ese momento, digamos, para esta toma, no deben estar con patologías infecciosas, no deben estar usando algún tipo de medicamento, tipo diuréticos o hiperglicemiantes en ese momento. Después tenemos el segundo criterio, es el de la glucosa en ayunas o glucosa basal, ¿no?, que se considera por encima de 126. Requiere un ayuno mínimo de 8 horas. ¿Ya? En muchos de estos casos hay que hacer un contraste, o sea, otra prueba, de repente que se pueda repetir dentro de las 4 a 6 semanas y ver si se vuelve a repetir esas glucosas elevadas, ya tienen también el paciente con diagnóstico de diabetes. Después tenemos el test de sobrecarga oral de glucosa o test de tolerancia oral a la glucosa,
en el cual se da una carga oral de glucosa de 75 gramos, ¿no? Eso es lo que les dan en la mañana, ¿no? A los pacientes con su jugo de naranja para mejor transportador, 75 gramos de glucosa. Le toman antes de tomar en este caso el juguito, le toman su glucosa, toman y les toman a los 30, 60, 90 y 120, ¿no? Ya habíamos dicho por qué se debe ver el de 120 minutos, porque para ese tiempo probablemente debería estar en valores normales, ¿no? Si tenemos a este paciente que la glucosa a las 2 horas está por encima de 200 miligramos por decilitro, ya tenemos un tercer criterio de diagnóstico para diabetes, ¿no? Y finalmente la glucosa aleatoria, ¿no? En aquel paciente que está bien con los síntomas, ¿no? Pues poliuria, polidipsia, tenga síntomas clásicos de crisis hiperglicémica, una psicosis diabética, tenga este valor por encima de 200, también tenemos un cuarto criterio de diagnóstico, ¿ya? Cualquiera de ellos se hace o se toma para hacer un diagnóstico. Van a ver que en algunos casos, por decir, vamos a tener pacientes que en un control, no sé, salió 128, le toman después de un tiempo la prueba de comprobación y le sale 105, 110. No sé, tiene, no tiene. Entonces, para determinar esos casos, siempre el test de tolerancia oral a la glucosa nos va a ayudar a descartar. Cuando esos pacientes tienen más de 200, ahí se demuestra que hay una falla pancreática para controlar los niveles de glicemia y eso es pues un diagnóstico específico para la diabetes mellitus. Muy bien. Después tenemos criterios para determinar qué pacientes vamos a hacerle, ¿no? Su seguimiento o el cribado, ¿no? Es decir, en aquellos pacientes asintomáticos adultos en los cuales vamos a tener alta sospecha de diabetes, o de quienes deben hacerlo. Siempre hay un grupo grande, ¿no? Pruebas en adultos con sobrepeso u obesidad, aquellos que tienen índice de masa corporal por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? O 23, mira, acá dice kilogramos por metro cuadrado en individuos de ascendencia asiática, como que está un poquito ya más seleccionada o específica, y puede tener uno o más de los siguientes factores. Que tenga por ahí un familiar en primer grado que ya tenga diabetes, a ese hay que pedirle estas pruebas. La raza, ¿no? O etnia de alto riesgo, por ejemplo, que sea un afroamericano, latino, ¿no? Tercero, que tenga historia de enfermedad cardiovascular. Esos pacientes que de forma temprana, depende de 40, 50 años, o sea, tienen IMC, han tenido una historia de angina de pecho, un ataque isquémico transitorio, en ellos también igual. Que estén cursando con hipertensión arterial o con hipertensión, con presiones por encima de 130, 80 o ya estén en tratamiento para hipertensión arterial. Igualmente en pacientes con niveles de colesterol de HDL por debajo de 35, antes se hablaba de 40, cada vez van siendo más específicos, ¿no? Para estos casos, o niveles de triglicéridos por encima de 250. Igual en este tipo de pacientes que tengan el índice de masa corporal incrementado, igual el descarte de diabetes. Pacientes con patología de síndrome de ovario poliquístico que estén asociados a obesidad o sobrepeso. Pacientes con inactividad física, no solamente en aquellos jóvenes que de repente no hacen actividad física, ¿no? Hay pacientes que por una enfermedad asociada, artritis, artrosis, puedan tener inactividad, igualmente en ellos. Y otras condiciones que estén asociadas a resistencia a la insulina, ¿no? La obesidad grave, lo que llamamos la obesidad mórbida, la presencia de acantosis nígricas, ¿no? Una disciplina a nivel del cuello, maxilar, o patologías como esteatosis hepática que esté asociada a disfunción metabólica. ¿Okay? Ese es uno de ellos. Lo segundo es el grupo de pacientes que ya tienen prediabetes, es decir, sus glucosas no están en el valor normal, pero tampoco están haciendo o tienen valores para diabetes. Son esos pacientes que llaman pues tolerancia normal a la glucosa, llamados también glicemia basal alterada, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen un test de tolerancia oral a la glucosa, por ejemplo, sus valores estarían entre 140 y 199. Lo ideal para el paciente normal debería ser que esté por debajo de 140 y diabetes te dice que sea por encima de 200. Ese rango desde 140 a 199 nos dice que es una tolerancia normal a la glucosa o un paciente prediabético. En esos pacientes también hay que realizarles sus controles glicémicos seguidos, ¿no? Después los otros grupos son los pacientes que tienen diabetes gestacional, ¿no? Que en ellos se menciona que las pruebas deben realizarse al menos cada 1 o a 3 años, ¿no?
van a encontrar eso, ¿no? Pacientes de repente con macrosomía fetal, ¿no? Pacientes que nacen con más de 4 kilos, ¿no? Un peso alterado, o pacientes mujeres que estando gestando desarrollan alteraciones de la glucosa. Pasa la gestación, vuelven a su valor normal, pero esos pacientes, se ha visto que 4 o 1 de cada 4 de esos pacientes a la larga van a ser diabetes mellitus. Por lo tanto, los controles por lo menos 1 a cada 3 años, ¿no? Y para todas las personas, para todos los grupos, bueno, dice las pruebas deben comenzar a los 35 años, por lo menos una glucosa pues cada 2 o cada 3 años, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Estos son criterios que están también determinados por la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Que nos ayudan a hacer control, ¿ya? Acá tenemos unas características en relación o diferencias en relación a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que son de repente de los grupos más importantes, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes, la edad de iniciación de los pacientes con diabetes tipo 1, casi el grueso, casi el 90-95% inician antes de los 20 años. Y un 5 a 10% por encima de esa edad. En cambio, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, por lo general son pacientes de mayor edad, ¿no? Un 95% tienen más de 40 años, pero también existe un 5%, hasta un 8%, que lo van a iniciar mucho más antes, ¿ya? La sintomatología en el paciente con diabetes tipo 1 es ruidosa, no es abrupta, por decirlo. Tanto así que gran parte de ellos debutan con cuadros de cetoacidosis diabética, con glicemias altas, con acidosis metabólica. En cambio, en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 es de una instauración un poco más lenta, sosegada, por decirlo, ¿no? Que a veces el paciente ni se da cuenta de cuándo ha tenido los primeros síntomas. En relación a la asociación a la obesidad, en la diabetes tipo 1 no tiene ninguna relación. En el tipo 2 es una característica, ¿no es cierto? La propensión a la cetosis, es decir, a realizar la presencia de cuerpos cetónicos, es mucho más alto en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, porque en ellos existe una deficiencia casi absoluta de la producción de insulina, ¿ya? Asociación con los antígenos mayor de histocompatibilidad están más relacionados en los pacientes con diabetes tipo 1. Los niveles de insulina en sangre, por eso dicen, el paciente con diabetes tipo 1, generalmente son nulos, ¿no? Cuando los dosan están menos del 10% de la capacidad total. En cambio, los pacientes con diabetes tipo 2 pueden estar disminuidos, normales o incluso aumentados, ¿no? Debido a que en ellos el principal mecanismo va a ser la insulinoresistencia. La resistencia periférica a la insulina, es decir, la insulinoresistencia, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 no lo tienen, no es la causa. Pero en los pacientes con diabetes tipo 2, esta resistencia periférica está incrementada. Luego, la presencia de autoanticuerpos, que vamos a ver cuando hagamos diabetes tipo 1 en un momento. Esa es, digamos, la característica de diabetes mellitus tipo 1, sobre todo el tipo 1A. En el tipo 2 no hay, o sea, no hay un proceso inmunológico de por medio. En cuanto al porcentaje de la población que representa diabetes mellitus tipo 1, como hemos visto, representa casi un 5 al 10%. Y la diabetes tipo 2 de lejos es pues, la más frecuente, un 90 hasta un 95%, ¿no? El tratamiento en diabetes mellitus tipo 1, la insulina es el principal tratamiento fármaco, ¿no? Por eso se hablaba antes de diabetes mellitus insulino dependiente o insulino dependiente. Es decir, si este tipo de pacientes no usan insulina, probablemente hacen hiperglicemia, cetoacidosis, shock y se mueren, ¿no? En cambio, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, generalmente vamos cursando con dietas, digamos, de tipo no farmacológico o tratamiento no farmacológico. Podemos usar la dieta, ejercicio, agentes orales, y a la larga, si no hay un buen control, recién se puede usar lo que es la insulina, ¿no? Entonces, cuando alguna vez dicen, doctor, la diabetes se cura, se dice, ¿no? Y lo dicen, dependiendo, ¿no? Si es un tipo 1, ya tiene el daño, ¿no? Probablemente en el tipo 2, dependiendo de la edad de inicio, de la actividad física, de control de peso, en un momento sí se ha visto que llegan incluso a tener cero uso de medicación, ¿ya? Pero no es para todos, ¿ya? Y lo último es pues, que están haciendo, ¿no? Lo que es el autotransplante, ¿no? De islotes del ángel, ¿no? Que a la larga va a producir de algún modo curación, ¿no? Pero eso todavía estamos un poco lejos en nuestro medio, ¿ok?
Entonces, este es cómo es el espectro de la homeostasis de la glucosa y de la diabetes mellitus. Pueden ver, mira, el tipo 1, en un momento de tolerancia normal a la glucosa, glicemia alterada o prediabetes, y después se realizan diabetes mellitus. Como ven en la flecha, no hay retroceso, ¿no? Por más que se controlen, hagan dieta. ¿Por qué? Porque la insulina la van a requerir de forma permanente. En cambio, en el paciente con diabetes tipo 2, ¿no? Pueden tener al inicio la glicemia basal alterada, la prediabetes, pero si en estos tiempos hay control de algún modo, control de peso, dieta, alimentación, ejercicio, puede haber incluso una regresión, ¿ya? Pero los pacientes que tienen mal control, que representa todavía la mayoría, generalmente va a haber progresión a diabetes mellitus de forma inobservable, ¿no? Los otros tipos, igualito la diabetes mellitus gestacional, que habíamos dicho, que solamente durante la gestación hay pues, periodos de glicemia alterada, que parece que ya va a desarrollar diabetes, se desembaraza, ¿no? Y nuevamente comienzan a tener los valores normales, ¿no? Por eso la flechita también nos indica que hay una regresión, ¿ya? Y acá tenemos los valores para lo que es prediabetes, ¿no? Generalmente acá tenemos los valores para prediabetes, la glicemia basal alterada, donde, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada puede estar en valores de 5,7 a 6,4. Cuando uno tiene esos valores, cuando nos hacemos, uno dice, no tengo diabetes porque dicen por encima de 6,5, pero este hecho nos está marcando que somos propensos a desarrollar diabetes mellitus, ¿ya? En el test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas, 140 a 199, que es un valor para prediabetes, que nos dice de algún modo que hay que hacer ya prevención, ¿no? Y en la glucosa en ayunas, puede salir de 100 a 125 miligramos por decilitro. Ese valor también ya nos está hablando de una glicemia basal alterada, ¿no? Estos valores de 100 como corte cada vez han ido disminuyendo, ¿no? Antes se hablaba hasta hace unos 4 o 5 años, hasta 110 se decían, ¿no? Pero cada vez son como que dice más específicos, más de prevención, que ahora lo consideran con 100, por encima de 100, como una glicemia basal alterada, donde ya se tienen que intervenir, ¿ya? La clasificación etiológica, es decir, diabetes mellitus, habíamos dicho, grupo de enfermedades que se caracterizan por hiperglicemia. Tenemos el tipo 1, o diabetes tipo 1, donde hay pues una destrucción de las células beta, y hay los dos tipos, ¿no? El 1A, que es el inmunitario, y el tipo 1B, idiopático. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que en la inmunitaria vas a encontrar, ¿no?, lo que son los autoanticuerpos, los anticuerpos antiinsulina, los antigas, y en el idiopático probablemente no hay presencia de estos anticuerpos, pero sí por edad o por medición de células beta o PEP12 están en valores muy bajos o nulos, se determina que es diabetes tipo 1. El tipo 2 es el más frecuente, ¿no?, el que normalmente observamos en los pacientes. El tipo 3, ¿no?, en algunas veces hemos escuchado en las presentaciones, ¿no?, diabetes tipo 3, dicen, ¿no? No es que sea un tipo 3, sino es un grupo, ¿no? Donde está caracterizado, le dan diferentes nombres: diabetes mellitus tipo 3, otros tipos específicos de diabetes, miscelánea, que es un grupo de cuadros que están englobados dentro de este grupo, es decir, que no corresponden ni a un tipo 1 ni a un tipo 2. Entonces, dentro de ellos, ¿qué tenemos? Los defectos genéticos, los que hablábamos, están los diabetes de tipo MODY, que hay del 1 al 6 que pueden ver ahí, el mitocondrial y otras alteraciones, ¿no?, que lo vamos a ver en una siguiente clase. Hay otros por defectos genéticos de la acción de la insulina, que afectan principalmente al RNA mensajero, una alteración a nivel nuclear. Enfermedades del páncreas exócrino, ¿no? Ya habíamos visto cómo estaban los islotes de Langerhans, digamos, envueltos por lo que son los acinos pancreáticos. Entonces, cualquier caso como pancreatitis, pancreatectomía, neoplasias, ¿no?, hemocromatosis, aparte de producir daño en el acino pancreático, podría producir daño en los islotes de Langerhans. Las endocrinopatías, ¿no?, que tienen que ver con el aumento de hormonas contrarreguladoras, como puede ser la acromegalia, el síndrome de Cushing, el glucagonoma, el cromocitoma, ¿no? En el mecanismo de tipo 3 que habíamos mencionado, pueden producir elevaciones de glucosa y desarrollar diabetes mellitus también. Inducido por fármacos o agentes químicos, de lejos el medicamento, ¿no?, lo que son los glucocorticoides, uso de
prednisona, dexametasona, en dosis altas por tiempos prolongados. Infecciones, rubiola congénita, citomegalovirus, parotiditis, coxsackie. Hay otras formas infrecuentes o más raros y los síndromes genéticos, ¿no? El síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el Turner, que por alteraciones genéticas o cromosómicas también predisponen a hacer, en este caso, elevación de glicemia y diabetes, ¿no? Y el cuarto grupo, que no lo he mencionado por espacio, es el de la diabetes mellitus gestacional. Esos son los cuatro grandes grupos. Muy bien. Vamos a ver ahora sobre lo que es la diabetes tipo 1. Son 16 diapositivas. Entonces, todos vamos a intentar. Es una repetición, ¿no? Ahí tienen los mecanismos por los cuales se pueden producir la diabetes mellitus, ¿no? En el tipo 1 va a estar relacionado con el primer mecanismo, donde hay una disminución de la secreción de la insulina por parte de las células beta, donde debe haber una deficiencia absoluta prácticamente, ¿no? Recordar un poco de diabetes mellitus tipo 1, en este caso, que en la gran mayoría van a ser debidos a una destrucción autoinmune de las células beta, que va a conducir a una deficiencia absoluta de lo que es el uso de la insulina. Un poco para recordar lo que pasó en pandemia de diabetes y COVID, ¿no? Se vio que diabetes pues era un factor de riesgo de mortalidad y para un mal control de glucosa. Cuando los pacientes tenían un pobre control de la glucosa, se reportaron porcentajes de mortalidad hasta de un 11%. Esto en relación a todos los pacientes que tenían de repente glucosas adecuadamente controladas, es decir, el control de la glucosa en pacientes con diabetes, a mejor control, mejor sobrevivencia, ¿ya? Entonces, esa es una causa que se determinó en los resultados de lo que fue el COVID. Bueno, ya entrando a la diabetes mellitus tipo 1, la patogenia es, como pasa en cualquier patología como de diabetes, es una serie de interacciones, ¿ya?, que existen entre los factores genéticos, los factores ambientales e inmunológicos. Es decir, toda esta asociación o entremezcla de estos factores va a culminar en la producción de la destrucción de células beta del páncreas y, como consecuencia de esto, una deficiencia absoluta de la insulina. Como dice acá, puede desarrollarse a cualquier edad, ¿ya?, pero comienza con mayor frecuencia antes de los 20 años, ¿cierto?, que es una de las características fundamentales. A nivel del mundo ya hemos visto un 5%, ¿no?, pero cada año va incrementando también su numeración. Entonces hay que recordar que es una destrucción autoinmunitaria de las células beta, y menciona que muchas de las personas que tienen no las van a manifestar o no van a tener manifestaciones de autoinmunidad, sobre todo en los de tipo 1B o llamado idiopático, ¿no? Se menciona ahí que no todos los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, es lo que quería expresar en la primera parte, no todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 van a tener marcadores de autoinmunidad. Los que tienen los marcadores de autoinmunidad presentes son los que son el tipo 1A, ¿ya?, o inmunológico. Los que no expresen estos marcadores se les va a considerar dentro del cuadro de delito genético o de una etiología no conocida, ¿no es cierto? Por eso es que se ha clasificado en estos dos grupos, el tipo 1A o autoinmune y el tipo 1B o idiopático. En las características clínicas, en estos dos grupos no hay variedad. Ambos pueden tener cetoacidosis diabética, pueden ser severos los cuadros, la edad de presentación. La diferencia va a ser en la producción o la destrucción selectiva de las células beta del páncreas con expresión de lo que son los autoanticuerpos. Entonces, los factores relacionados con diabetes mellitus tipo 1 hace que se han pues identificado respuesta inmune contra uno o más antígenos de las células beta.
Esto está englobado en un grupo que se llama los anticuerpos anti-islotes, que comprende 4 autoanticuerpos que están en estudio, ¿no? Los 2 últimos se usan solamente de forma experimental o en ensayo de laboratorio. Los otros 2 sí están dispuestos, por no decir, en el laboratorio, uno puede solicitarlos y de esa forma determinar, ¿no? Tenemos ahí el más usado en lo que son los anticuerpos anti-insulina, que así se abrevia los API. Después tenemos los anti-GAT o antiácido glutámico carboxilasa. Tenemos los anticuerpos antitirosina-fosfatasa y los anticuerpos antitransportadores de zinc. Esos son los 4 autoanticuerpos, como les mencionamos. Los 2 primeros están de disposición para que ustedes puedan solicitarlos en caso tengan sospecha. Los otros 2 son de estudio o ensayo experimental. Entonces, este es un modelo, cómo se da la diabetes mellitus tipo 1. ¿No? Probablemente en el nacimiento su masa de células beta esté pues, en 80-90%. ¿No? Son pacientes que van a tener una predisposición genética, van a ser estimulados o alterados por un inmunoactivador, lo cual va a producir anomalías inmunitarias, expresión de lo que son los autoanticuerpos. Y posteriormente, más o menos a la edad, pues es 6 o 8 años, hay una destrucción selectiva de las células beta y la masa celular o la masa de las células beta va a ir disminuyendo progresivamente. Cuando estos llegan a un 20%, 15%, digamos, de lo que es la masa celular beta, es recién donde la diabetes se va a ver manifiesta o va a producir sintomatología clínica. Entonces, en ese caso, cuando hagamos un corte, podemos encontrar pacientes que ya estén realizando diabetes. Pero por lo general, como se ha visto, en gran parte de estos pacientes, cuando llegan a tener esta masa así disminuida, por lo general, si se asocia a un proceso infeccioso, un resfrío, una neumonía, una infección urinaria, probablemente van a debutar con una cetoacidosis diabética. Una cetoacidosis diabética en un paciente joven, hay que sospechar que se trata de una diabetes mellitus de tipo 1. Entonces, por eso dicen que la predisposición genética y los inmunoactivadores producen una disminución gradual de la masa de las células beta. Hay un trastorno progresivo en la liberación de la insulina y generalmente se va a producir clínica cuando hay, pues, se ha destruido alrededor del 80% de las masas de la célula beta, es decir, que estén pues con un 20, un porcentaje menor. Y en algunos casos, cuando están en este rango, se llama el periodo de fase de luna de miel, ¿no? Es decir, ya tienen una masa baja, no manifiestan, pueden estar de algún modo asintomático, se produce alguna infección y rápidamente tienen un debut de diabetes mellitus. ¿Okay? Por eso siempre se habla de un proceso inmunitario, ¿no? Pues cuando les pongo así de esta forma este gráfico, ¿no? De fondo tienen que tener estos pacientes una predisposición genética, donde se van a agregar lo que son los factores ambientales, pues en una infección viral se produce una enfermedad autoinmune, esto produce la destrucción de células beta, y cuando ya hay una deficiencia absoluta de insulina, producen la hiperglicemia. ¿Por qué presentan estos pacientes cuadros de acidosis o cetoacidosis? Porque los niveles de insulina que tienen estos pacientes son insuficientes para controlar lo que es el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, cuando esto no se permite y hay mucha liberación, es donde se forman los ácidos, que son los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Tenemos las 2 fases. En diabetes mellitus tipo 1 es mucho más fácil determinar la predisposición genética o el factor genético, que como menciona ahí, es el responsable principal, ¿no?, de la manifestación de diabetes mellitus tipo 1, casi un 40-50%. Existe un polimorfismo en el complejo mayor de histocompatibilidad, que en este caso está localizado en el cromosoma 6. ¿Ya? Que tienen el cromosoma 6, como está su distribución, y estos que están en esta área, que son recombinaciones raras, el DRA, el DRB1, el DQA1, el QB1. Cuando se hace un estudio son, digamos, las formas de expresión más frecuentes en los pacientes. Es decir, si les hacen un cariotipo o un estudio de histocompatibilidad a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, la gran mayoría están inversos en estas recombinaciones raras, ¿no?
Por eso que mencionan que muchos sujetos con diabetes mellitus tipo 1 no tienen un pariente de primer grado con el mismo trastorno. Cuando dicen tu papá es diabético, tus familiares sean diabéticos, sí, eso va a tener mayor relación para el tipo de diabetes mellitus de tipo 2. Para el tipo 1 no existe generalmente esa relación. ¿Ya? Muy bien. Los factores ambientales, hay los desencadenantes hipotéticos que pueden ser desde virus, ¿no? La mayoría de los niños, pues, ¿qué virus no han tenido, no? O de niños, ¿qué virus no hemos contraído, no? Están el Coxsackie, rubiola, enterovirus, la exposición temprana a proteínas de la leche de vaca, la presencia de nitrosurias o fertilizantes en los alimentos que consumimos, pueden ser, como quien dice, factores que pueden desencadenar en un paciente que tiene predisposición. ¿Ya? Y después los factores inmunológicos a través, pues, ya, ¿no?, de la producción de los linfocitos TC4, que pueden producir a nivel del páncreas lo que es un proceso inflamatorio, lo que se llama la insulitis. Como es, ¿no? Tiene una característica que tiene selectividad. Y dicen, ¿no? ¿Por qué no afecta, pues, a la célula alfa igual, ¿no? O a la célula delta? Entonces, la característica es que es un proceso selectivo en células beta, ¿no? Donde están inmersos las interleuquinas 1, 2, todos los que son proinflamatorios. Muy bien. Entonces, factores inmunológicos, ¿no? Van a ver, es una comparación, ¿no? Cómo se ve en este caso los islotes pancreáticos, es un islote normal, frente a un paciente que tiene la prediabetes, o mejor dicho, la diabetes tipo 1, donde hay afección netamente de las células beta. Entonces, cuando hay destrucción de las células beta, se va a dar dos fenómenos, ¿ya? Yo quiero que, digamos, esta clase se sigue. Uno es que va a disminuir la masa de las células beta, ¿no es cierto? Menor producción de insulina. Y la segunda va a ser que como hay destrucción de las células beta, va a haber mayor predominio de ¿qué? De las células alfa. Entonces, que va a haber mayor producción del glucagón. Entonces, ¿por qué se produce diabetes en este tipo de pacientes? Uno, porque hay deficiencia de la producción de insulina por las células beta. Y lo segundo es que va a haber un aumento de liberación del glucagón, es decir, un aumento de la hormona contrarreguladora. Entonces, de esa forma, las glicemias rápidamente se van a incrementar. Por eso es que las presentaciones de este tipo de pacientes son abruptas, no son rápidas. Debutan con una cetoacidosis, ¿ya? Muy bien, en relación a la manifestación clínica de la diabetes tipo 1, tienen dos picos de presentación. ¿Ya? Primero en los infantes, que es el primer grupo, de los 5 a 7 años, y el segundo en la pubertad, ¿ya? Entre los 10 y los 14 años. ¿Dónde es el mayor grupo? Generalmente en la pubertad, ¿ya? Entre los 10 a 14 años es donde está inmerso el debut de este tipo de pacientes. Los signos y síntomas, todos los derivados de lo que es la hiperglicemia, ¿no? Y sus efectos que tienen sobre el equilibrio hidroelectrolítico. Van a tener la poliuria, que es el aumento de volumen, ¿no?, de la orina. La polidipsia, es ese hábito de querer tomar líquidos, ¿no?, en gran cantidad. La polifagia, ¿no?, el exceso de hambre. Pérdida de peso. ¿Por qué? Porque al perder ese líquido, eso se considera, pues, como una diuresis osmótica, que va a jalar mucho más agua, y estos pacientes van a tener deshidratación. Pérdida de peso, ¿no?, lo que hablábamos, visión borrosa, y por lo general puede haber infección, que es un desencadenante, ¿no? Cualquier problema viral, puede ser una diarrea, un rinovirus, ¿no? Pero también hay casos donde debemos tener en cuenta que hay otros cuadros similares que se pueden presentar de manera insidiosa, ¿no?, por varios meses, que simulan una forma de presentación, en este caso adulta. Pues decía, hay un 5% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que se van a presentar después de los 20 años, ¿ok? Y generalmente van a conllevar a diagnósticos erróneos de diabetes mellitus. Muy bien, hasta acá esta clase. Vamos a hacer, ¿ya? La siguiente vamos a continuar con el seminario. Vamos quedando, ¿ya?